tal chicos? ¿Qué tal chicos? Buen día. Es un gusto poderles saludar. Vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas. Continuamos con el curso de matemáticas y vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de la geometría. En las clases pasadas nosotros vimos acerca de áreas y perímetros, así que para poder continuar con esta clase nos toca el siguiente tema. El siguiente tema tiene por nombre volumen. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Repito, el tema de hoy es volumen. Acá lo voy a marcar con el cuadrito. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el volumen? Por definición, aquí se las coloqué abajo. El volumen, dice, es el espacio que ocupan los cuerpos. ¿Sí? Cuando hablamos de espacio, necesito que entienda de que es toda la capacidad que, digamos así, tiene un objeto. Eso es el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir de que si usted se puede dar cuenta acá en la figura que yo le coloqué, cuando usted dibujaba un círculo en el suelo, por decirlo así, ese círculo no tenía volumen, es decir, tiene un perímetro, tiene una área, pero no tiene volumen. Entonces, un cuerpo tiene volumen cuando a partir de él, ¿sí? Genera una altura, y esa altura, digámoslo así, hace que ese cuerpo tenga una capacidad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el volumen. Mire estos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, aquí puede ver usted abajo un círculo dibujado, ¿sí? Y ese círculo ocupa un área. Pero si ese círculo se le levanta una altura, está representada por la letra H, ese ya deja de ser un área y se transforma en un volumen. De igual forma pasa con estos objetos. Mire, aquí tengo otro círculo y si yo lo levanto aquí de ambos lados, ese círculo ya no es un círculo, se transforma en un cilindro. ¿Ok? Igual pasa con esta otro círculo, que si se levanta, digamos, ya no una altura, sino se levantan círculos sobre círculos, se transforma en una esfera. Entonces, el volumen puede resumirse como una medida tridimensional. ¿Cómo así tridimensional? Acá tengo unos ejemplitos para que usted me pueda entender. Y el mejor ejemplo que a mí se me ocurre es un videojuego. Yo no sé cuántos de ustedes lo conocían, pero el Nintendo el primer Nintendo que se conoció acá en América era el de Mario Bros. Que usted está viendo acá, ¿sí? Y algunos, pues, todavía lo alcanzaron a ver o lo jugaron en su teléfono, pero era bien famoso. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque usted, si se da cuenta, este Mario, que está aquí, tiene un ancho y tiene un largo, ¿sí? Pero no podemos saber qué más datos o características tiene ese Mario. O sea, tiene dos dimensiones, por eso su nombre es 2D, porque solo tiene dos medidas. Si usted le quiere ver, bueno, aquí póngale altura, pues, y aquí póngale ancho, o largo y ancho, pero solo tiene dos. En cambio, si usted mira el ejemplo que tengo acá abajo, este Mario es totalmente diferente, porque este Mario sí puedo definirle, mire, un ancho, un alto y tiene una profundidad. Entonces, tiene tres medidas. De ahí su nombre, 3D o tercera dimensión. ¿Ya? ¿Por qué le llaman dimensión? Bueno, porque a cada rayita que nosotros le ponemos le llamamos dimensión. Quiere decir que cuando usted dibujaba un cuadro, vea, usted hacía una línea ahí y le ponía 2 metros, por ejemplo. Usted hacía otra rayita acá y le ponía otros 2 metros. Pero usted cerraba el cuadro. Ahora, ese cuadro solo tenía dos dimensiones, tenía largo y ancho. ¿Qué pasa cuando usted añade una tercera dimensión? Por ejemplo, altura. Entonces ya deja de ser un cuadro y se transforma en un cubo. Y este ya es una medida de volumen. ¿Por qué? Porque ese cubo ya ocupa un espacio, ¿sí? Visto de otra forma, a este objeto, a esta figura geométrica, ya le cabe algo, ¿sí? Quiere decir que el volumen es la capacidad que tiene un objeto de que le pueda caber algo. Por eso le puse otro ejemplo acá. Miren, es una probeta. Y si tú alguna vez has tenido laboratorio de química o de botánica, has visto que a estas probetas pues, les puedes meter agua, ¿no? Igual como pasa con los litros de Coca-Cola. Todos esos tienen un volumen. Y ese volumen es la capacidad que tienen de almacenar un fluido, es decir, gas,
líquido, ¿sí? Todo eso, sólidos incluso, porque si puedes ver en este ejemplo, pues aquí metieron una piedrecita que también ocupa un lugar en el espacio, por eso tiene volumen. Y por esa razón podemos definir también el volumen no solo como objetos que ocupan un lugar en el espacio, sino como también objetos que se les puede caber un fluido. También se puede definir así. ¿Ok? Bueno, los fluidos, o perdón, los volumen, se puede dar en unidades cúbicas. Son aquí unidades cúbicas. ¿Cómo hace unidades cúbicas? Mira, pues te voy a dibujar otra vez el rectángulo. A ver si me sale esta vez porque un poquito más fino. Si yo dibujo acá un cuadrado, ¿sí? Vamos a dibujar otro cuadrado atrás, a ver si sale. ¿Sí? Y yo vengo y voy a unir ese cuadrado, ¿verdad? Vamos a dibujar esas líneas que lo conectan. ¿Ok? Va. Ahora, si tú te das cuenta, este cuadrado tiene tres dimensiones. Tiene largo, tiene ancho, van dos, y tiene altura, que está representada por una letra H. Esto hace que el objeto sea tridimensional, tres dimensiones, largo, ancho, alto. Ahora, hipotéticamente hablando, ¿qué pasa si yo te digo que el largo mide 2 metros, el ancho mide 1 metro y el alto mide también 1 metro? ¿Sí? Vamos a suponer eso, que el largo mide 2, el ancho mide 1 y el alto mide 1. ¿Cómo sé yo que están calculados? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, para calcular el volumen vamos a hacer uso también de un formulario que ya está anexado en el laboratorio y lo único que tú tienes que ver es la figura que tú estás analizando con cuál de las figuras que tú tienes acá pues se asemeja. ¿Va? En este caso, si ya te diste cuenta, ¿cuál es la diferencia entre ese y este? Si usted se da cuenta, bueno, que aquí solo me marca una medida, lo que me dice de que todas las demás medidas valen lo mismo. ¿Sí? Eso se llama cubo o hexaedro. Si todas las medidas, tanto el largo como el ancho como el alto, miden lo mismo. Pero no es el caso de este, porque si te das cuenta, este mide 2, 1 y 1. Con una medida que ya no sea igual, ya no es un cubo, ya se vuelve un ortoedro o un paralelepípedo. Otros le dicen caja rectangular, también es válido. ¿Sí? Ahora dice que para calcular el volumen, o sea, la capacidad que le cabe a esta caja, dice que hay que multiplicar A por B por C. ¿Qué significan A, B y C? Bueno, acá dice, mira, A es el largo, B es el ancho y C es la altura. A veces se representan con letras L, W y H. ¿Por qué? Porque en inglés L quiere decir large, largo, W quiere decir wide o ancho y altura se representa con H porque se escribe height. Eso quiere decir altura. Entonces ahí está representado también. Dice que para hallar el volumen nosotros, mira, dice ABC, pero recuerda que cuando no hay signo matemático, asumimos de que es un punto y o sea que es una multiplicación. Hay que multiplicar A por B por C. Ahora mira lo que va a pasar. Si yo te dije de que acá medía 2 metros, por ejemplo, vamos a poner la M de metro, acá también vamos a poner la M de metro, y acá vamos a poner la M de metro. Ahora, dice que para hallar el volumen vamos a copiar nuestra fórmula. Volumen es igual, dice A, vamos a multiplicar largo, o si quieres ponemos la fórmula, vamos a poner A por B por C. ¿Sí? Entonces la fórmula ya sabemos que nos explica que A es el largo. ¿Cuánto mide el largo? Pues 2 metros, lo colocamos ahí. Luego dice el ancho, que es 1 metro, vamos a poner 1 metro. Y el alto, que es 1 metro también, vamos a colocar aquí. Y lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula. Es decir, que hay que multiplicar cada lado. Bueno, hagamos esto matemáticamente. Vamos a multiplicar 2 por 1 por 1. ¿Cuál sería el resultado? Vamos a ver, 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2 otra vez. Ahí está 2. Pero recuerda que aquí es donde aplicas la parte algebraica. M por M por M. Vamos a multiplicar, vamos a ver, M por M, M al cuadrado. Por M, M al cubo. Y lo representamos con M a la 3 o elevado a la 3, ¿verdad? Recuerda que este de acá es un exponente. Vamos a ver si te lo puedo colocar con el lápiz para que se distinga un poquito mejor. Entonces quedaría así como m a la 3. ¿Sí? Eso quiere decir 2 metros cúbicos. Por eso te dije de que el volumen se representa en unidades
cúbicas. Es decir, que si la medida de acá fuera centímetro por centímetro por centímetro, sería centímetros cúbicos. O si fueran pies, pie por pie por pie, pies cúbicos. Todas las unidades de volumen se representan en unidades cúbicas, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener en claro. ¿Te recuerdas que las de área iban al cuadrado? Porque son unidades cuadradas, ¿sí? En cambio estas a la 3 porque son cúbicas. Vamos a ver algo. ¿Qué quiere decir en realidad un metro cúbico? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ponerte el cuadrito que hice acá. Lo que significa un metro cúbico es de que yo tengo un cubo que mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura. Entonces, un cubo de 1 por 1 por 1, eso significa que es un metro cúbico. Si fuera centímetro cúbico, entonces me está diciendo que hay un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Eso sería un centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Ok? Eso significa, o sea que cuando a mí me dicen que acá, por ejemplo, hay 2 metros cúbicos, lo que me está diciendo es que hay 2 cuadritos, ¿sí? De 1 metro por 1 metro por 1 metro, ahí metidos. ¿Sí? Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Las medidas cúbicas están amarradas con otras medidas que se llaman de capacidad, que también miden volumen. Y la conversión más práctica es esta. Es 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Eso es la medida, la relación, digamos, de medidas de cúbicas a capacidad. ¿Cuáles son las medidas de capacidad? Pues usted ya las conoce. Gasolina, ¿en qué la echa? En galones. ¿Sí? En la crema, ¿en qué la compra? En vaso o en medio litro. ¿Sí? Esas son medidas de capacidad. Y los famosos centímetros cúbicos, que a veces se representan como 1 centímetro cúbico, así, un cm a la 3, o como muchos ya han visto ahí en la agronomía, el que más se usa es un cc, que significan lo mismo, 1 centímetro cúbico o 1 centímetro cúbico. Ambos significan lo mismo. ¿Sí? Repito, aquí se convierte de metros cúbicos a litros y de acá se convierten en centímetros cúbicos a cc, que es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, entonces recuerda que todas las unidades de volumen se dan en cúbicas. Algo que tiene que tener usted muy claro es que yo no puedo tener acá metro, centímetro y pie. O sea, 3 medidas diferentes. No, no se puede. Tiene que tener las mismas medidas, o sea, la misma dimensional para que se pueda aplicar la fórmula. Quiere decir que si acá me hubieran dado 2 metros, 1 metro y acá 1 centímetro, debo de convertir primero ese centímetro a metro para poder utilizar la fórmula. Ese es el único requisito que usted va a encontrar, no solo en las fórmulas de volumen, sino también de área, que todo esté en la misma dimensional, es decir, en la misma medida. ¿Sí? Ok, tengamos en cuenta eso. Pasemos al laboratorio. Pues vamos a ver cómo podríamos nosotros resolver algunos problemas de volumen. Bueno, aquí yo le puse 3 series o 3 maneras en las que usted puede aplicar el volumen. La primera forma es la más fácil. Le dan a usted una figura geométrica y le piden hallar el volumen de la figura, ¿no? Entonces, esta parte es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer, vamos a empezar con esta de acá, vamos a ir una por una, es identificar la figura. O sea, usted mira la figura, viene a su formulario y la compara. Usted dice, bueno, vamos a ver a cuál se parece. Y mira, pareciera esta, pero si te das cuenta, la base aquí como que está más cuadradona. Y aquí la base es circular. Entonces se parece más a esta. Y esa figura recibe el nombre de cono. Y me dice que aquí está la fórmula. Mira, el cono es igual, dice, al volumen del cono, perdón, es igual a pi por radio al cuadrado por h dividido 3. Y si tú te recuerdas, en la clase anterior dimos el valor de pi. Pi vale 3.1416, ¿verdad? Es una constante. Y si te preguntas qué es R y qué es H, pues acá te lo dice, mira, radio y H es altura. Y aquí te muestra cómo se dan las medidas. Bueno, no pierdas de vista la fórmula porque es la que nos va a hacer. Va a ser pi por radio al cuadrado por H dividido 3. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya identificamos la figura, si tú quieres le pones nombre para que no te equivoques, vas a poner cono. Le vamos a poner la fórmula. La fórmula dice que el volumen es igual a pi. Perdón que lo ponga con letras, pero no puedo dibujar el símbolo acá. Pi por radio al cuadrado, vamos a poner aquí r al cuadrado, vamos a subir que ese es un cuadrado, por h. Fíjense que todo esto va dividido 3. ¿Ok?
Bueno, pues entonces vamos a dejar esto acá y vamos a colocar la raya de fracción para que se pueda identificar. Ahí está mi fórmula del volumen. Ahora lo que voy a hacer es meter valores. ¿Qué valores? Bueno, mira, el problema me da. Solo vuelvo a poner mi formulario y quiero que te des cuenta de algo. Quiero que te des cuenta. Mira, h es altura, por lo tanto va del centro para arriba. Y aquí h entonces, ¿cuánto vale? Vale 50 centímetros. R, el radio, dice, va del centro del círculo hacia la orilla. ¿Ve? Entonces acá tiene que ser 20 centímetros porque va del centro a la orilla. Entonces comparando los datos yo ya los puedo ingresar a la fórmula y digo volumen, ese cono va a ser pi, pero ya sabes que pi vale ¿cuánto? 3.1416, ese es el valor de pi. Y si no, pues lo metes en la calculadora y te va a dar lo mismo. Por, dice, r al cuadrado. Entonces aquí vamos a incluir el valor de r al cuadrado, que sería, ¿cuánto vale r? Dijimos 20. Mira. Y ya verificaste que las dos estén en la misma medida. Si te das cuenta, están en centímetros, por lo tanto, por eso estoy ingresando datos. Si no hubieran estado los dos en la misma medida, los tengo que convertir, ya bien sea uno o el otro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner aquí 20 al cuadrado. Vamos a asumir que este es un cuadrado, ojo, para que no se me pierda. Luego, vamos a multiplicarlo, dice, por h. H es la altura. Pues la altura aquí está, mira, 50. Entonces vamos a colocar acá 50. Y todo eso dice que tiene que ir partido 3. ¿Okay? Bueno, ya lo tenemos. Ahora solo vamos a operar todo eso en la calculadora. ¿Sí? Si tienes una calculadora a la mano, pues es esencial para el curso de geometría. Vamos a poner el volumen, va a ser igual. Entonces vamos a ingresar los datos en la calculadora. Vas a multiplicar 3.1416 o pi, tú puedes meter de una vez, por 20 al cuadrado por 50. Eso lo vas a operar y le vas a dar igual. Y lo vas a dividir dentro de 3 después, porque la fórmula me indica dividido 3. Y me quedó 20.94. Entonces voy a colocar acá 20.94, ¿qué? Ah, como las unidades estaban en centímetros, entonces a mí me va a quedar centímetros al cubo. Son centímetros cúbicos. Muchos dirán, pero mire, si usted multiplicó ahí solo dos medidas de centímetro, ¿de dónde salió el cubo? Ah, bueno, déjame te explico. Aquí había centímetro, pero estos centímetros estaban al cuadrado. Y los multiplicamos por otro centímetro, porque recordás que 50 estaba con centímetros. Entonces acá, el 20 está con centímetros, pero como está al cuadrado, entonces ponemos centímetros cuadrados. Y el 50 está con centímetros normales. Y si tú multiplicas centímetros cuadrados por centímetros, vas a obtener centímetros al cubo. Y ahí sale la medida, ¿ya viste? Entonces se cumple la regla algebraica. Bien, ahí está. Entonces ya viste, es bien sencillo calcular el volumen. Solo hay que ubicar la fórmula, ubicar bien los datos y que estén en la misma dimensional. Y ya después metemos los datos a la fórmula y calculamos. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio por acá que está muy fácil. Vamos a repetir. Mira la figura. Vamos a buscarle una aquí en la fórmula. Vamos a buscar aquí. Y si te das cuenta, esta figura se asemeja mucho a la que estaba viendo ya. La voy a poner por acá. Ahí está, mira. Pueden variar los tamaños y todo, pero la esencia de la figura es la misma. Mira. Y eso se llama cilindro. Y me dice que la fórmula es pi por radio al cuadrado por h. Y ya sabemos que r es el radio, la distancia del centro a la orilla. Ojo, si te dicen diámetro, diámetro es todo en la orilla del círculo, o sea, de acá hasta el otro extremo del círculo. El radio es la mitad del diámetro. Para que tengas eso en cuenta. H es la altura, o sea, lo que mide de abajo para arriba. En este caso, pues va a ser 8 centímetros. Bueno, repito la fórmula. Dice pi por radio al cuadrado por h. Aquí no se mira un signo por, pero ya sabes, cuando no hay símbolo de por medio, es multiplicación. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar aquí la fórmula. Dice que volumen es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Y esa, mira, si te das cuenta, no va dividido 3. Por eso es que no le coloco. Dependiendo la fórmula, pues yo coloco los valores, ¿verdad? Hay que respetar siempre las fórmulas. Entonces, pi ya sabes que vale 3.1416. El radio, vamos a ver cuánto vale el radio. El radio aquí está, 5. Vamos a poner 5 al cuadrado. Vamos a poner 5 al cuadrado. Recuerda que ese 2 es al cuadrado, ¿verdad?
Y luego tenemos la altura, que es 8. Vamos a multiplicarlo por 8. Y ahora resolvemos. Bien, vamos a agarrar la calculadora y vamos a resolver que 3.1416 por 5 al cuadrado, que ya sabes que es 25, por 8. Vamos a ver. Y nos queda 628.32. ¿Ok? Vamos a quedar aquí 628. Vamos a ver acá, punto, dijimos 32. Vamos a corroborar ese resultado porque si está algo grande, repito. 3.1416 multiplicado por 25 o 5 al cuadrado, como quieras llamarlo, por 8. Sí, es 628.32 centímetros cúbicos de nuevo. ¿Okay? Muy bien, ahí está. Ok, entonces ahí tenemos la respuesta del volumen. ¿Ok? Ya ves, es muy fácil. Eso sería para la primera serie. Ok. Vamos a ver la segunda serie. La segunda serie se llama figuras compuestas. ¿Cómo te pueden evaluar o preguntar acerca de volúmenes? Bueno, se le llaman figuras compuestas. ¿Por qué? Porque están compuestas por dos o más figuras. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Repito, dos o más figuras. En este caso, pues aquí está la figura compuesta y me pregunta cuál es el volumen de toda la figura, de todo esto. Entonces, si te das cuenta, aquí hay dos figuras geométricas. Aquí hay un cilindro, se puede distinguir bien, pero arriba es como si tuviera una esfera, pero no la esfera completa, la mitad. Entonces venimos al formulario, vamos a ver acá, y la fórmula del cilindro la acabo de ver, ahí está, es esta parte de acá abajo. Y si te das cuenta, hay una fórmula pero de una esfera. Vamos a ver acá, aquí está bien. Repito, esta fórmula es la fórmula de la esfera completa. ¿Sí? Pero acá no tengo la esfera completa, tengo la mitad. ¿Y cómo se soluciona eso? Si solo tengo la fórmula de la completa, bueno, pues la voy a desarrollar como que sea completa, pero el resultado final lo voy a partir a la mitad, aunque no me lo diga. ¿Por qué? Porque solo estoy empleando la mitad de la esfera. ¿Sí? Entonces, repito, hay dos figuras, hay un cilindro y hay una esfera. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este tipo de casos, como la figura es más grande, vamos a encontrar dos volúmenes. ¿Sí? Vamos a encontrar el volumen del cilindro, vamos a poner así, volumen del cilindro, o volumen 1 si tú quieres ponerlo así. Para que indiques aquí vamos a poner B. Y acá vamos a poner volumen 2, que sería el volumen de la mitad de la esfera, que no se te olvide que es la mitad. Así que el volumen del cilindro, pues ya tenemos la fórmula acá, mira, vamos a copiar pi por R al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, metemos valores. Vamos a ver, 3.1416, que es el valor de pi, multiplicado por el radio. ¿Cuál sería el radio del cilindro? Y muchos dirán, pero no me lo están dando. Sí, si te das cuenta, la esfera encaja perfectamente con el cilindro. Por lo tanto, el radio de la esfera es el mismo radio del cilindro. ¿Qué radio me está diciendo que tiene la esfera? 6. Entonces lo vamos a colocar acá. 6 al cuadrado multiplicado por la altura. Ahora, ¿cuál sería la altura del cilindro? Acá me la están dando, miren. 7. Voy a colocar acá 7. Y lo vamos a resolver. Jalas tu calculadora y dices 3.1416 multiplicado por 6 al cuadrado, que es 36, ¿verdad? Por 7. Me queda 791.68. Voy a colocar acá 791.68 metros cúbicos. Ahora recuerda, esa no es la respuesta, esa es solo el área del cilindro de abajo. Me falta el volumen del cilindro de abajo. Me falta el volumen de arriba, o sea, de la mitad de la esfera. Entonces voy a copiar la fórmula de la esfera, como te dije, 4 tercios por pi por r al cubo. Y la vamos a resolver. Vamos a poner aquí el volumen 2, que es el de la esfera. Y dice 4 tercios multiplicado por pi por r al cubo, o r elevado al cubo. Bueno, vamos a meter valores. Para hallar el volumen 2, podemos decir que
4 tercios es un número, por lo tanto se queda igual. Aquí 4 tercios. Dice que hay que multiplicarlo por pi, pero ya sabes que pi vale 3.1416 multiplicado por r al cubo, y el radio de la esfera, ¿cuál sería? 6. Entonces sería 6 elevado al cubo. Mira eso. Elevado al cubo. Acá está. 6 al cubo. Recuerda que ese 3 es como que era chiquito aquí arriba, va en la potencia. Ahora lo vamos a resolver. Jalas tu calculadora y vamos a poner 4 tercios multiplicado por pi, que es 3.1416, multiplicado por 6 al cubo. Y vamos a poner aquí 6 al cubo. Vamos a ver cuánto nos queda en la calculadora esto. Dice que da 904.78. Vamos a poner acá 904.78. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Ahora vuelvo y repito. Ese era el volumen de una esfera completa. ¿Sí? Todo. Pero si tú te das cuenta, acá no está completa. Entonces, me falta dividir el resultado dentro de 2. Voy a ponerlo acá como otro color para que tú veas de que estoy usando las fórmulas según lo que me solicitan. Voy a poner acá dividir entre 2. ¿Por qué? Porque recuerda que solo te dan la mitad de la esfera. Entonces vamos a dividir ese resultado entre 2 para que nos dé el volumen que estamos usando. Vamos a poner acá volumen, entonces 2, que va a ser el verdadero. Vamos a agarrar el resultado que obtuvimos y le vamos a decir dividido 2, o sea, la mitad. Y me queda 452.39. 452.39 y seguimos en los mismos centímetros cúbicos. Ahora sí, ¿cuál es el volumen de la figura compuesta? Pues sencillo, solo tengo que unir los dos volúmenes que saqué, este y este. Y ese es el volumen total de toda la figura. ¿Sí? Entonces vamos a sumarlos. Vamos a sumar 452.39 más 791.68. Y me queda 1244.07. Entonces vamos a colocar acá respuesta. Con aquí volumen total es, repito, 1244.07. ¿Okay? Centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque las medidas están en centímetros. Y esa sería la respuesta del volumen de este objeto. ¿Ok? ¿Listo? No es muy complicado, simplemente hay que identificar las figuras, introducir los datos en las fórmulas de las figuras y ver si está la figura completa, ¿va? Si no estuviera completa, pues tú ya sabes que puedes dividir dentro de 2 o dentro de 3, dependiendo la forma que te estén dando, ¿no? Y luego solo tienes que sumar los volúmenes. Ojo, esta es una pregunta de examen. ¿Qué hubiera pasado si esta mitad de la esfera no estuviera así como que anexada, sino estuviera metida adentro del cilindro? Ah, bueno, la única diferencia es que como no le agrega volumen, le está quitando volumen porque está dentro. Entonces, en lugar de sumar los dos volúmenes, voy a restarlos. ¿Sí? Eso es muy importante. Repito, si no le agrega volumen, entonces le va a quitar. Entonces, lo único que tengo que hacer es, en lugar de sumar estos dos, los voy a restar y ese sería mi volumen total, ¿verdad? No es complicado. Y por último, la parte de problemas. ¿De qué otra forma te pueden evaluar volúmenes? Bueno, con problemas. Entonces miramos, dice problema, hallar el volumen de las torres Kio, no sé, unas torres, me imagino allá por Oriente, sabiendo que su base es un cuadrado de, ahí está, mira, es una torre y te dice que la base es un cuadrado, eso es importante, ponle atención a los detalles de los problemas. Está diciendo que la base es un cuadrado, la base, o sea, la parte de abajo. Quiere decir que si nosotros vamos a dibujar una base cuadrada, ya sabemos que la línea que vamos a dibujar acá tiene que medir lo mismo que la línea de acá, y la misma de acá, y la misma de acá, porque es cuadrada. Y luego, como es una torre, pues ya solo sabemos que le anexamos la altura abajo. Las torres generalmente, como la base es cuadrada, solo le subimos la altura para que se llene el edificio o la torre. ¿Bien? Ahí está mi edificio. Ahora, forma de qué tiene.
Bueno, yo sé que no salió bien dibujado, pero tiene forma de... Ahí está, vamos a ver. No es un triángulo, no, porque es cuadrada la base. Yo digo que debe ser igual a este, con una diferencia. Vamos a ver si la herramienta me permite acá para que te hagas una idea mejor. ¿Sí? No puede ser este, te voy a explicar por qué. Como que no, puede ser este. Dice, hallar el volumen de las torres. La base es un cuadrado, 35 metros de lado, y la altura es 114. Ahí está, mira. Está diciendo de que los lados no tienen esas medidas, o sea, aquí mide 35, aquí mide 35, pero la altura es 114. Entonces, no es la primera figura, porque no miden los tres lados lo mismo, es la segunda. Necesitas tener un poco de imaginación para esto. Vamos a ver si te puedo ayudar con esto acá, ya que la tecnología me permite hacer algunos cambios y quiero que veas cómo lo voy a ordenar para que veas cómo son las figuras. Mira, te voy a poner aquí la figura y le voy a dar un pequeño cambio para que entiendas lo que está pasando. Vamos a girarla 90 a la derecha. Ahí está. Más o menos así está el edificio, mira. O sea que lo de acá mide 35, lo de acá mide 35 y la altura va a medir diferente. Le vamos a poner de una vez sus valores con rojo para que se distinga. O sea que la mide 35 de acá, mide 35 de este lado, mira, porque es la base y es cuadrada, o sea, mide lo mismo de los lados. Y la altura, todo esto de acá para arriba, mide 114 metros. Entonces, sí, sabemos que tenemos una base pues cuadrada. Ya sabemos que el volumen de esas bases cuadradas va a ser largo por ancho por altura, A por B por C. Entonces, para hallar el volumen es más sencillo porque ven, ya lo dibujé, ya le puse sus medidas, encontré su fórmula, pues A por B por C. Entonces ya sé que los datos. ¿Cuánto vale el ancho? 35. 35 metros, ¿verdad? Tú pones solo 35. Ya sabes que me va a quedar la respuesta en metros cúbicos. ¿Cuánto mide el largo? 35 también. ¿Y cuánto mide el alto? 114. Entonces, resolviendo, vamos a meterlo en la calculadora. Decimos 35 por 35 por 114 para ir al volumen. Y dice 139.650. Ahí está. 139.650 metros cúbicos, porque las medidas, si te das cuenta, me las están dando en metros. Entonces la respuesta va a quedar metros cúbicos, porque son tres dimensiones. Y ahí está, resuelto el problema. O sea que lo que me está diciendo es de que a esa torre le caben 139.650 cuadritos de un metro por un metro por un metro. Sí, ahí en esa torre, en ese edificio. Es bastante bueno, ya se imaginan el tamaño. Y bueno, jóvenes, esta es la forma en la que, primero, el concepto de volumen, que es, ya vimos, que son objetos que ocupan un lugar en el espacio, tienen tres dimensiones y que cada objeto pues generalmente tiene su fórmula y va el formulario anexado ahí a la hoja, y que estas son las formas en las que podemos aplicar las fórmulas de volumen para diversos problemas. Bueno, espero que este tutorial les ayude allí bastante, y si no, pues podemos ampliar la información. Hay muchas páginas, hay muchos videos sobre el tema, aunque considero que es un tema pues muy fácil, muy práctico, muy bonito. Espero pues les haya servido esto. Un saludo, se me cuidan. Chao.